Se ha dado bien. Pues hoy tenemos el placer de recibir en este plató de Al Fresco a una escritora albaceteña que ya es como de la casa, es Tania Sexton. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cuánto encantada. tiempo? Es que no recuerdo exactamente, Tania, la última vez que estuviste en Visión 6. Yo sé que Sí. siempre que publicas un libro, evidentemente, estás invitadísima, pero Fue no lo hace- recuerdo exactamente. Hace más de un año, fue en febrero ¿Y del fue año pasado cuando presenté El Camino del Pecado y Cuando vuelvas a mí. Y estuvimos en el otro plató. que ahora estrenamos que se ha quedado precioso. Muchísimas chulísimo. gracias. Estuvimos en el otro y al poquito empezó la marabunta. Y ya luego me hiciste una llamada telefónica para una entrevista Por eso telefónica. es que creo que recordar que era telefónica la última claro, vez esa que fue la hablamos. última telefónica, pero de estar aquí fue justo a finales de febrero, antes de que empezara todo el... Entonces, mogollón. que estar en casa y demás te ha venido muy bien, por lo que veo, para escribir. Bueno, Sí. tú nunca paras, pero para bueno. escribir, para publicidad, para todo. Vienes aquí para presentar, te lo prometo, Confía en mí, tu nueva novela que mezcla romanticismo, toques eróticos y también es una novela histórica, un mejunje que la verdad es que funciona muy bien, ¿no? Sí, porque además hay muchas lectoras y lectores, pero sobre todo lectoras que les gusta mucho la histórica. Igual que hay lectoras que prefieren solo contemporánea, que no, pero hay muchas seguidoras, sí. Bueno, cuéntanos, ¿quiénes son los protagonistas? ¿De qué va la historia? Para ya poner la miel en los labios a los espectadores. Aquí nos vamos a la época victoriana. Y la primera parte sucede en Ceilán, lo que es hoy Sri Lanka, y la segunda en Gales. Y vamos a ver la historia de el amor o la pasión. Bueno, aquí hay mucho de todo desde un principio. Te vas a encontrar con un prólogo que es muy llamativo. En el prólogo ya conoces a los protagonistas, a ella y a él. Y lo que sucede en ese prólogo va a dar lugar a todos los nudos y cruces que va a haber a lo largo de la historia. Bran es uno de los protagonistas y bueno, una chica se enamora perdidamente. No se enamora perdidamente. A ver, no es así. Es que siempre pensamos que tiene que ser el chico, la mujer que va detrás del chico, ¿no? En realidad es una historia, es un poquito diferente, porque empieza de una manera muy especial, con un tema muy delicado, y luego digamos que tú sabes que en la época victoriana eran muy pocos los matrimonios que eran por amor, normalmente eran concertados, y un matrimonio concertado en aquella época era un negocio, era cerrar un trato, era una serie de cosas, ¿no? Y aquí hay algo de eso, aunque no de la misma manera que ocurría en lo que es la propia Inglaterra o Gran Bretaña. Oye, Tania, ¿y por qué escogiste la época victoriana y no otra época? Porque me voy de un sitio a otro, porque estoy a lo mejor buscando documentación para una novela y como a mí me gusta mucho la historia y la documentación no me cuesta trabajo porque me encanta, pues a lo mejor empiezo a ver una cosa y digo, uy, qué interesante la biografía de este hombre o tal, a lo mejor pues uno, yo qué sé, un industrial de los Estados Unidos o cualquier cosa. Y entonces ya me desvío y dejo de lado la documentación y leo y digo, anda, pues sí, podía escribir una novela. Ah, pues mira, voy, entonces me abro una libretita y me apunto y pongo datos. ¿Cómo reflejas, perdona Tania, la vida en la India? Porque también en aquella época pues no es igual como ahora y tendría como unas peculiaridades concretas. Sí, era muy curioso, sí, porque además la India, claro, es mucho más grande y más vasto, pero en Ceilán la comunidad británica estaba muy localizada, en focos muy específicos. Y la parte de la novela que ocurre en Ceilán ocurre en la llamada Pequeña Inglaterra, las tierras altas de Ceilán, que yo, sí, te soy sincera, al principio no lo sabía, y cuando leo eso de las tierras altas, claro, siempre piensas en Escocia, las tierras altas y en los Highlanders y todas esas cosas. Y resulta que no, que ahí se llaman las tierras altas porque además es un clima muy parecido a Gran Bretaña, y de hecho se le llamaba la Pequeña Inglaterra a esa zona. Y ahí era donde vivía la colonia británica, que muchos de ellos eran burgueses, que vivían muy bien, y que digamos que con el dinero que ganaban, ya fuese porque fuesen negocios o funcionarios, porque claro, lógicamente también había funcionariado, en Inglaterra no podrían vivir igual de bien
que hay en Ceilán. A mí me alucina de verdad, Tania, la capacidad que tenéis, bueno, en este caso tú, de sumergirse en la historia, pero la historia real para después crear una historia ficticia. Es que me alucina la creatividad, de verdad. O sea... Sí, porque además es que es muy bonito, porque en realidad te está situando en un sitio concreto, en una época determinada, unos acontecimientos que ocurren, que dan lugar, ¿no?, a que pasen otras cosas, pero luego ya creas esa fantasía, entre comillas, que es la historia que tú vas a contar, la historia de amor o desamor, o desgracias, en fin, porque pasa un poco de todo. Y es que si no tienes ese contexto, no construyes nada. Necesitas meterte ahí, a fondo. Necesitas saber las costumbres del país, las condiciones, todo, climáticas, de arquitectura, de todo, para poder luego ir hilando y... ¿Qué es lo que más te ha sorprendido a la hora de construir esta historia? Pues a mí realmente todo, porque la historia, te digo, me apasiona y entonces muchas veces sabes cosas ya de esa época victoriana porque lo has visto en películas o porque lo has leído en libros de historia o por otras novelas. Pero mira, si tengo que elegir, me llama mucho la atención de la época victoriana el hecho de que tenían una reina, la reina Victoria, que sabes que estuvo años y años y años, que fue una reina que la mayor parte de las veces hizo lo que quiso, y sin embargo la mujer victoriana estaba metida en un encerramiento, era un puritanismo, salía de casa a las órdenes del padre y se metía a casa a las órdenes del marido y no pintaba nada, salvo alguna excepción, eran pues eso, y normas dictadas ya de antemano, que había que ir así y así y así. Y llama la atención, sí. Te lo prometo, confía en mí, es una frase que creo que se repite muchas veces. No, muchas no. Muchas no. Se sale en el prólogo, al principio, que la dice el protagonista, y luego alguna que otra vez... Pero ¿por qué es tan importante? Te lo prometo, confía en mí. Es que claro, yo sé que Tania está ahí, que no quiere desvelar demasiado, claro, pero... no puedo contar porque ya desde el principio de la novela, a ver, ¿cómo te lo digo? Sin ser mal pensado, ya te das cuenta de que hay algo gordo. Un problema que se ve hoy en día, que se ha visto en el pasado y que por desgracia se verá en el futuro. Y entonces, para que el protagonista averigüe lo que quiere saber, le dice a la niña: te lo prometo, confía en mí, para que ella se lo cuente. Y a raíz de eso luego pasan otra serie de cosas y él vuelve a decir eso, como diciendo: confiaste y pasó esto, puedes confiar otra vez porque soy de fiar. Entonces ya estás desvelando un poquito que hay una persona más mayor y una niña joven. ¿Cuál es su radiografía? Cuéntame un poco de los personajes. Mira, de ella no te voy a contar nada. Uy. Porque si te cuento ya desvelo de más, porque ella ya su principio, su infancia ya es un poco... marca, entonces no te voy a contar nada. Pero de él es un aristócrata, segundo hijo de aristócratas, es un joven que según va creciendo es muy individualista, es muy... quiere saber, quiere aprender, no es el clásico aristócrata que cobra los arriendos y todas esas cosas y se dedica a ir a los clubs y todo eso. No, a él no le gusta eso. Y sin embargo su hermano mayor y su padre son unos pendencieros, son borrachos, son juerguistas y se dedican a dilapidar la fortuna. Y él, sin embargo, todo lo contrario. Y entonces, cuando termina sus estudios y quiere entrar en la universidad, el padre le dice que ya no hay más dinero para universidad ni tonterías, que se acabó. Y entonces él dice: bueno, pues muy bien, pues me voy. Y se va, y se enrola en un barco y acaba en Ceilán. Y en Ceilán se mete en lo que es, porque Ceilán, aparte de... Cuento una cosa que me he tomado una libertad literaria porque en Ceilán, en la época que transcurre la novela, no hay plantaciones de té, no había plantaciones de té, había plantaciones de café. Pero yo quería que mi protagonista tuviera una plantación de té. Pero tú eres la dueña y como yo soy la dueña y señora, pues mira, por eso te yo lo digo. aquí pongo a mi Kendrick con una plantación de té. Pero bueno, explico
porque se da esa circunstancia, él es el único que tiene la plantación de té, todos los demás son de café. Unos años más tarde viene una plaga que acaba con todas las plantaciones de café y entonces es cuando Ceilán empieza a plantar café y ahora vemos esas plantaciones tan hermosas y tan bonitas, ¿no? Y entonces, pero aparte de las plantaciones tiene también, no sé ahora cuánto habrá, creo que sigue habiendo, pero entonces en el 1850-60 perdón, había muchas minas de zafiros y rubíes. Y él, por una serie de circunstancias, acaba también con una mina y, en fin, describo también un poco lo que es ese mundo de la minería en Ceilán, de cómo son las minas, de cómo se descubren, ¿no? De que encuentran un filón y ahí salen pedruscos, que ya te los estás imaginando y dices, no, qué bien. Y bueno, pues son esa serie de cositas. Y a eso se dedica él. Primero gana su fortuna con las minas de zafiros, zafiros que vende y demás, y de hecho cuando empieza la novela se está preparando está en su mina y se está acicalando levemente para ir a una ciudad de Ceilán a vender un zafiro cuando aparece la niña por ahí buscando, que quería una piedrecita. Tengo 3 últimas preguntas. La primera, estrenas libro con la colección Mil Amores, una nueva editorial. Sí. Bueno, Contenta, es un sello. Un sello. Sí, es un sello. La editorial es Lantia, quien gestiona Mil Amores y es en colaboración con Mediaset. Entonces, que contenta. Por ahí va la cosa muy bien. Sí, por el momento bien. Va muy bien. Sí. La segunda, si estás escribiendo, supongo que sí, una próxima novela. Sí. A ver, tengo una en el cajón que está ya revisada y requete revisada, pero aún antes de mandarla la revisaré otra vez. Tengo otra que va a salir dentro de unos meses con el XL y estoy escribiendo otra. Pues ya entonces... se me acaba, ya, porque el otro día me preguntaban, 11 novelas ya, esta es la 11 y tal, en 4 años publicadas 11 novelas. Sí, porque tenía de 10 años atrás que he ido escribiendo y escribiendo y demás. Pero ahora ya no, ahora la que salga, la que tengo en el cajón y la que estoy escribiendo. Y después, para que la gente, la tercera pregunta, para que la gente se quede ya contenta, un titular para que vayan corriendo a las librerías de Albacete para comprar este libro, esta novela. ¿Un titular? Un titular. Lo más impactante que te haya parecido de Te lo prometo, confía en mí. Algo impactante que el futuro lector diga, pues sí, lo quiero leer. No, si es que lo impactante lo tiene en el prólogo. Si es que en cuanto empieza a leer el prólogo, además me lo han dicho las lectoras, cuando empezaron, ¡ay, Tania, acabo de empezarlo! ¡Madre mía, qué interesante está! Y tal. Ha habido lectoras que se han leído la novela, la han comprado un día y al día siguiente ya me estaban escribiendo por Facebook, por Instagram. ¡Qué capacidad! Y que estamos hablando, bueno, en ebook puede tener unas 480, 490, en papel 660, pero... Aquí dices, madre mía, 24 horas, 48 horas, ya te lo has leído. Yo tardo un poquito más, hay que decirlo todo, no tengo esa capacidad lectora. Nada, Tania, muchísimas gracias de verdad por estar aquí en Al Fresco y presentar este Te lo prometo, confía en mí, que yo creo que, bueno, en fin, a todos nos gusta que nos digan Te lo prometo, confía en mí, que a veces cuesta confiar, pero hay personas de bien y que cumplen, ¿no? Y aquí las hay. Bueno, y yo encantada de que me hayas invitado, de estrenar el plató, que está precioso. A mí también me encanta. Está muy coqueto, muy bonito, muy bien. Y nada, a que me llames para la próxima. Muy pronto te veré, muy pronto te veré. Bueno, Tania, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, ya sabéis, Te lo prometo, confía en mí, de Tania Sexton, lo podéis encontrar en las librerías de Albacete, por ejemplo, la Librería Popular o ERSO o cualquier librería de confianza. Así que nada, corred a por él, Te lo prometo, confía en mí. Nosotros pues continuamos con más cultura y ocio de Albacete y provincia. Se ha dado bien.